hemos hablado del clima, hemos hablado del tránsito, ponele que hemos hablado del tránsito. Hablamos de ganadería o de cualquier otra cosa, de experimentación con clonación, cualquier cosa. Y ahora vamos a hablar de algo que también es cualquier cosa, y es la actualidad de la Argentina y el mundo en las noticias del día de hoy. Noticias. Estoy al aire, pero no me importa, no me importan. Ya fue. Lunes posterior al confinamiento, otros 638 muertos y 28.175 contagios por COVID. Tras el reporte de las últimas 24 horas en la Argentina, el COVID, desde que comenzó la pandemia, se cobró 78.093 víctimas fatales a nivel nacional. El número total de contagios ascendió a 3.781.784, así lo informó el Ministerio de Salud. Efectivamente, son números altísimos. Ya nos hemos lastimosamente acostumbrado a tener este tipo de números. Sí. Hasta los fines de semana estamos por encima de las 20 lucas de contagio por día. Algo que hace 3 meses atrás hubiera sido insólito, pero que refleja el momento epidemiológico tan complicado que vive la Argentina, ¿no? Es una realidad ya innegable. El epicentro no está solo ya en la zona del AMBA, a pesar de que es muy alto el número de contagios en el AMBA. La provincia de Buenos Aires tuvo ayer 10.000 contagios de todos estos que vos acabas de mencionar, y la ciudad de Buenos Aires tuvo 2.000 de esos casos que acabas de mencionar. Con las restricciones, a partir de las primeras restricciones que puso Alberto de circulación, se redujo lo mismo en la provincia y en la ciudad, lo que te demuestra que están atadas la suerte de una localidad con la de la otra. Por eso tiene sentido la creación de esto que decimos AMBA, ¿ok? Porque una está vinculada a la otra. Ambas zonas, justamente, están en una reducción del 30% de los casos, ¿ok? Mientras la ciudad venía con un promedio de 3.000, ahora tiene 2.000, y mientras la provincia tenía un promedio de 15.000, ahora tiene un promedio de 10.000, como acabamos de mencionar en este momento. La suerte es que la vacunación avanza, el plan de vacunación avanza. La ciudad de Buenos Aires anunció la vacunación para la totalidad de docentes y fuerzas de seguridad, y es muy loco que lo anuncien cuando no estaría haciendo, digamos, no estaría haciendo. Hay menos del 50% de les docentes de la ciudad de Buenos Aires vacunadas. Ayer salió Soledad Acuña a decir que ya vacunaron la mitad, y es mentira, no vacunaron el 50%. Los datos que tiene UTE y que tienen los sindicatos reflejan que esto no ha sucedido todavía. Bien. Y nada, siempre pasa lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Se contrastan los datos que maneja el oficialismo, es decir, el Poder Ejecutivo de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, Soledad Acuña. Quirós prefiere no dar datos a dar datos truchos. Eso es algo que le voy a valorar al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires. Antes de dar un dato trucho, prefieren no dar datos, Quirós. Cosa que no hacen el resto de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que mienten generalmente con los datos. En la provincia de Buenos Aires también ya están vacunando a gente mayor de 18 años con comorbilidades. Es algo muy bueno, eso es algo muy bueno. Sí, está muy, muy avanzada la provincia en cuestión de vacunación. Tal cual, amiga. Y este fin de tuvimos un fin de récord de vacunación con más de 350.000 dosis aplicadas, chicos, es un montón, sí. Sí, y esto que hablábamos, bueno, de que está viniendo, supuestamente en junio van a llegar más vacunas de lo que ya han llegado en total, como que va a ser el mes con mayor cantidad de vacunas. También esto del plan de que planean vacunar a, creo que 1,5 millones de personas por semana. Eso me parece un dato más que importante. Sí. Por suerte están llegando las vacunas suficientes como para avanzar fuertemente con el plan de vacunación, ¿no? Por suerte se ha abierto esa puerta, lo cual nos pone contentes por nosotros, ¿no? Pero a mí me entristece un poco viendo el plano general del mundo, cómo hay países que acumulan cada vez más vacunas, a nosotros con algunas dificultades, pero igual se nos habilitan vacunas, y hay entre 80 y 100 países que no tienen perspectiva de conseguir una sola vacuna de acá a 2 años, ¿viste? Es heavy, te
te muestra de verdad cómo está distribuida las cosas en el mundo. Mientras hay países que ya tienen inmunidad de rebaño, que no usan ni barbijo, que ya anda la gente sin restricciones viviendo en su cotidianidad, justamente son los países ricos, y los países pobres no tienen perspectiva de conseguir una sola vacuna de acá a 2 años. Entonces, eso nos muestra esta desigualdad en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y no nos queda otra que ponernos felices porque por lo menos en nuestro país se consiguen vacunas, ¿no? Mientras otros no consiguen absolutamente nada. Pero bueno, es el mundo que tenemos. En fin, dentro de nuestro país igual hay diferencias en distintos distritos, no con la vacunación porque las reparte el Estado Nacional mientras las provincias siguen gobernando, sino con las medidas restrictivas. Porque ayer Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires volvieron a las clases presenciales. Las autoridades de salud anticiparon una posible saturación del sistema hospitalario, pese a que cuenta con elevados índices de ocupación de camas de terapia intensiva. Los funcionarios decidieron continuar la asistencia a las escuelas en estos 3 distritos, que son muy populosos, ¿no? Hay que decirlo. Y siguen manifestando que no está comprobado que en las escuelas con clases presenciales hagan aumentar la cantidad de contagios. Eso lo dicen, y dicen tenemos los números, pero yo no la escuché a Soledad Acuña. Entre ayer a las 8 de la noche y hoy, Soledad Acuña dio como 20 entrevistas. 4 de esas entrevistas yo las escuché. En todas dice siempre lo mismo, dice tenemos los datos. Los datos muestran, no da un solo dato, boludo. ¿Cómo puede ser que ninguno de los 20 periodistas que la entrevistaron desde ayer a las 8 de la noche hasta hoy le haya dicho, Soledad, ¿por qué no me pasa uno de estos datos de los que usted habla? Los periodistas son unos soretes cuando vos decís va a datos y nunca los das, y también cuando das datos random y no decís de dónde. ¿Viste esa gente que de repente te dice, lo veo mucho en panelistas, por ejemplo, que ni siquiera son periodistas, está todo bien, pero cuando te dicen 9 de cada 10 personas no sé qué, no hay nadie que le diga ¿de dónde mierda sacaste esa información? 9 de cada 10 personas se contagian. ¿En serio? Uy, ¿de dónde es esa fuente? ¿De dónde lo sacaste, man? Andá a chequearlo a la concha de tu madre. Pero tal cual, amiga. No es que le está diciendo un médico que, bueno, qué sé yo, te puedo preguntar la fuente, pero ponele que entiendo que es más probable que sea un dato verídico. No sé, Steffi Cipolitakis de repente te dice, no, de cada 10. La tenés a Mercedes Ninzi diciendo, no, es tipo, viste, 8 de cada 10 dentistas recomiendan esta pasta de dientes. Y vos decís, a mí un dentista en mi vida me recomendó una pasta de dientes. Ese tipo de datos súper random, sacados de la absoluta nada, y que siempre además los tiran en plena discusión como para ganarte una discusión con datos mentirosos en programas prime time. Loco, un mínimo de responsabilidad. Una cosa es decir que la concha te respira si dormís en bolas, y otra cosa es dar un dato súper específico sobre COVID en este contexto. Déjense de joder, boludo, un mínimo de responsabilidad periodística, mínimo. Se ha transformado, ¿no? Se ha transformado este panelismo en una constante en nuestros medios de comunicación. De uno y del otro lado de la grieta se tiran con data simplemente para ganar una discusión, y data que a la gente que lo está consumiendo le puede llegar a quedar y después la andan repitiendo, ¿no? Como pasa mucho cuando vos ves, no sé, Intratables, esos programas bien de mierda, que dicen tipo, en el resto del mundo ya están todos vacunados. Yo les conté lo que me pasó con un taxista hace poco, que me decía, en el resto del mundo, la gente camina sin barbijo por la calle porque ya están todos vacunados. Señor, ¿qué dice? ¿Entendés? ¿Qué carajo está diciendo, señor? Por favor. Y después nos sorprende y nos preocupa que personas random salgan diciendo que hay un chip en las vacunas. ¿Entendés? Si periodistas en prime time dicen cualquier pelotudez, ¿qué vas a esperar de gente que no tiene ni idea? Si escucha boludeces y las repite. Sin duda, sin duda. Digo, ¿qué nos asombra que los ciudadanos salgan a decir que la vacuna tiene un imán y que te quedas pegada, que te quedan pegadas las cucharas en el cuerpo, boludo? Tal cual, amiga. Es esta metamorfosis, ¿no? De el periodismo rumbo al panelismo, que te permite, tirar datos como vos quieras, y es muy peligroso, chiquis, eso, porque lo importante de los datos es quién hace esos datos, quién recopila esos datos, ¿entiendes? No es lo mismo un número de la consultora Proyección, que hoy los vamos a entrevistar a los muchachos, que la de Management and Fit, ¿se entiende? No es lo mismo un dato sacado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que de, no sé, de Lancet, ¿se entiende? Que, no sé, del CONICET, de la ANMAT, ¿se entiende? Y no te dicen las fuentes, ya no sirven las fuentes en la televisión argentina. Es tremendo. Datos reales, yo tengo un par de datos reales que los junta la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapistas Intensivos. Más de la mitad de los hospitales de Argentina tienen una ocupación mayor al 90%. Ese es un dato de la realidad, chiquis. ¿Y cuándo aumentó? A partir de marzo, con el comienzo de las clases,
un sistema de salud que estaba en un 40%, hoy está en el 77.4% a nivel país. Y eso es un dato objetivo de la realidad desde el comienzo de las clases presenciales. Ese es el dato que podemos decir de la gente que atiende las camas de terapia intensiva y que llevan un relevamiento. Después, chiquis, hay un dato que es importante, es muy importante y quiero que presten atención a esto. Estamos hablando de síntomas porque agregaron la rinitis y la congestión nasal como síntomas sospechosos de coronavirus, algo que no estaba entre los síntomas. Antes vos te decían, si tenés mocos no es coronavirus. Hoy con las nuevas cepas esto se diferencia de la primer ola, ¿ok? Si tienen rinitis, si tienen congestión nasal, por las dudas guárdense. Y si se le suma alguno de los de las cosas que ya sabíamos que te da el coronavirus, como pérdida de olfato, dolor de cabeza, diarrea, ese tipo de cosas, recontra aíslense, ¿ok? Recontra aíslense. Las dolencias estas se suman a la fiebre de 37.5 grados o más, tos, dolor de garganta, dificultad de respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea y o vómitos, según informó el Ministerio de Salud. Hay gente que vive con la nariz tapada todo el año, hay gente que tiene ese tema. Así que no flashen COVID. Fíjense de tener otros síntomas también. Igual la verdad es que es muy difícil no flashear COVID, porque tiene síntomas tan comunes a otro tipo de enfermedades tan comunes, digo, dolor de cabeza, dificultad para respirar, qué sé yo, fiebre, son cosas que, no sé, diarrea, qué sé yo, son cosas que te pueden agarrar por 3 millones de cosas. Entonces la verdad es que estamos en un momento en que, sumado a la paranoia, al más mínimo síntoma de cualquier cosa que tengas, es muy difícil no flashear COVID. Sí, es muy difícil. Cualquier cosa te hace flashear COVID. Sí. Por suerte están las líneas, ¿no?, del Ministerio de Salud, los provinciales y el nacional, donde te orientan y te hacen un par de preguntas claves, ¿viste? Para sacarte también el cagazo que a uno le da, porque es una enfermedad muy grave, ¿no? Y los hisopados también están para que uno, en este contexto, ahora están mucho más rápidos. Sí. Está el sublingual. ¿Cómo es el de la saliva? Sí, el detectar, creo que se llama. Ese es el plan que hace el gobierno, el operativo del gobierno que manda a los barrios. Hay un montón de lugares donde eso es bastante rápido y accesible. De última no me parece mal que si uno está muy cagado y paranoico, porque también es normal, porque sale a trabajar, porque vive con su familia y qué sé yo, cuanto antes uno se saque también la duda, mejor, ¿no? Sí, totalmente, exacto. Acudan a esas líneas telefónicas para poder sacarse esas dudas. Tampoco es la fiesta del hisopado, pero... No, claro. No escatimemos. No, tal cual. En fin, chiquis, este es el panorama epidemiológico de nuestro país. Estamos en condiciones de cambiar de tema, pero seguir un poquito con algo relacionado a la pandemia. Aquí llega la segunda noticia del día de hoy. El gobierno destinó 145.000 millones de pesos del aporte solidario para enfrentar la pandemia. Los fondos fueron destinados a la compra de vacunas, medicamentos e insumos sanitarios, asistencia a las pymes y los trabajadores, inversión en educación, mejoras habitacionales en barrios populares y el fomento de la inversión en el sector gasífero. Efectivamente, es lo que había dicho el gobierno nacional que iba a hacer con el aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. Tiene un gran valor para lidiar con los desafíos que presenta la pandemia y sobre todo por algo que vamos a hablar en las siguientes noticias y que tienen que ver con la gran recaudación que está teniendo el gobierno nacional y que Martín Guzmán insiste en no utilizar. Martín Guzmán insiste en ahorrar y no en gastar. Entonces es importante este tipo de noticias porque son necesarias en un contexto tan complicado de pandemia, ¿ok? No, y además también me parece clave que se sepa a dónde se destina ese dinero, ¿no? Que haya noticias específicas diciendo este dinero que salió de acá es tanto dinero y se destina para esto, esto y esto. Exactamente, amiga. Completamente de acuerdo. Cosa que durante el macrismo no pasó. No pasó para nada. Y hoy vence la inscripción al repro para empresas y personas. Se los dijimos en el día de ayer. Hoy vayan y anótense si es que tienen una empresa y necesitan esta ayuda. Si son trabajadores y necesitan esta ayuda, vayan al repro. Está en la web de la AFIP cómo tienen que hacer para participar del repro. Hoy vence. Así que vayan si lo necesitan y acudan a pedir esta ayuda del Estado. Y ahora sí, pasamos a la tercera noticia del día de hoy. Agricultura suspendió la operación de 12 empresas exportadoras de carne.
La Dirección General de Aduanas ya había denunciado a 19 frigoríficos que realizaron supuestas operaciones fraudulentas de exportación de carne, imponiendo multas por alrededor de 6 millones de dólares. Sí, una banda. Bueno, son 12 entonces estas empresas y hay otras 5 firmas que se encuentran intimadas, que la justicia los ha intimado para presentar los requisitos que les faltan, porque no presentan sus papeles, ¿no? Y claramente vienen de 4 años en los que no les pedían ni el DNI, ¿entendés? Entonces, nada, se aprovecharon, se subieron a esa ola y hoy estamos en la situación que estamos. Hay 220.000 kilos de carne que han evadido, según pudo registrar la AFIP. Nada, 21% del volumen exportado se lo guardaron. Y por eso es que hay 12 empresas exportadoras de carne cuyas actividades han sido suspendidas. Los frigoríficos hicieron maniobras muy, muy extrañas y abusivas, según pudo saber la AFIP con esta investigación, y la Dirección General de Aduanas también participó de esto, para evadir la carga tributaria, es decir, para pagarle menos tributo al Estado. Es decir, el Estado ha recaudado mucho menos de lo que debía, porque esta gente se organizó un montón de maniobras de contaduría para no tener que pagar lo que les correspondía. Así evadieron millones y millones de dólares, no de pesos, divisas que le vendrían muy bien al país en este momento. En fin, así es como llegamos a la siguiente noticia del día de hoy. Tras el voto en la ONU, Alberto Fernández recibió la DAIA y planteó que el voto en la ONU está en sintonía con el informe Bachelet. Sí, el presidente planteó que al votar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de una investigación sobre posibles abusos de los derechos humanos en Israel y los territorios palestinos, el país atendió el informe Bachelet. Y Bachelet está en Corea del Centro, que vos la mencionás, y es como una carta que tenés guardada, es como el comodín, ¿no? Es como el comodín. La tengo a Tuti, ¿volvió? ¿Volvió a ti? No. Perfecto. Bueno, sigo explicándoles un poquito qué es lo que pasó con esto, porque lo que sucedió es lo siguiente. Israel, Argentina apoyó la votación en la ONU para investigar posibles violaciones a los derechos humanos en Israel y en la Franja de Gaza. Eso a Israel le pareció para el upite. Y es más, Israel citó a nuestro embajador allá, que es Sergio El Pato Uribarri, el ex gobernador de Entre Ríos. Fue citado por el gobierno israelí para que dé explicaciones por qué Argentina votó a favor de esta investigación. Y la DAIA fue a reunirse con el presidente Alberto Fernández. Alberto dijo que fue una charla honesta, y la DAIA dijo que están muy tristes de que Argentina haya votado esto. A mí no me perdí. Nada, amiga, viste que Argentina votó en la ONU a favor de que se investiguen las violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza. Sí, uff. Y esto se repicó porque la DAIA saltó. Hay que decir que la DAIA no representa a toda la comunidad judía, ni mucho menos de nuestro país, ¿no? Ni mucho menos. Eso está bueno, porque los medios te lo presentan como, bueno, habló la DAIA, representa absolutamente a todos los judíos, a todos los israelíes. No, y no tiene absolutamente nada que ver, nada más lejos de la realidad. Y Israel lo que hizo fue citar al embajador nuestro, allá que es Sergio Uribarri, el Pato Uribarri, para que le explique por qué Argentina votó esto, y medio que nos están presionando por todos lados por haber votado esto. En fin, nada, yo qué sé, hubo un informe del New York Times este fin de semana, muy interesante. Hizo una nota sobre la historia de vida de los y las 62 niñes asesinados en estos bombardeos. 60 son palestinos y 2 son israelíes. Y te cuenta, pudo recopilar toda la información de vida de estas niñas y contarlo en su edición de este fin de semana. Nada, estamos hablando de esto. 60 niñas fallecieron de un lado, 2 del otro, chiquis. No sé qué más, qué otra comparación quieren. La comunidad palestina no tiene este lobby tremendo que tiene Israel, y queda muy en evidencia. En fin, me parece a mí que está bien lo que hizo el gobierno nacional de pedir que se investigue. No estamos pidiendo, no es que pidió algo raro, ¿entendés? Que se investigue qué pasó, loco. Nada más, murieron un montón de niños, loco. No, eso no es una pelotudez. En fin. No, y además esto también. Sí. ¿Qué pasa que a otras personas tampoco les remueve esto? O sea,
eso, no podemos naturalizar que pasen estas cosas. Es preocupante, digo. Total. No debería ser solamente nuestro gobierno el que esté exigiendo esto. Debería ser una exigencia un poco más grande. Sin duda, sin duda. O sea, esto, como decís vos, murieron un montón de niños. ¿Nos va a dar lo mismo? No sé, es indistinto. ¿No nos parece que hay que averiguar qué es lo que pasó? Mínimo investigar qué pasó. Mínimo investigar qué pasó. Me parece que sí. En fin, muy polémico como mínimo lo que está sucediendo en ese tema. Y ahora sí, chiqui, llegamos a la última noticia del día de hoy. La Copa América llega a Brasil a la par de la alerta por una tercera ola letal. El laboratorio oficial brasileño Fiocruz advirtió sobre un recrudecimiento de la pandemia durante junio y julio, repitiendo el colapso sanitario registrado en febrero, marzo y abril últimos, debido a que 20 capitales están con más de 80% de ocupación hospitalaria. Es tremenda la situación en Brasil. Es tremendo lo que sucede allí. Luego de manifestaciones tremendamente masivas. En 138 ciudades del Brasil hubieron manifestaciones masivas en contra de las medidas o no medidas que toma Bolsonaro a partir de la pandemia, del mal manejo de la pandemia. En ese sentido, la respuesta de Jair Bolsonaro, ¿cuál fue? Bueno, albergar la Copa América. Y nada, recordemos esto nada más. Brasil ya tiene 461.931 muertos. Tiene casi 17 millones de contagios en este momento. Y una tasa de mortalidad de las más altas del mundo. Ayer vi un chiste, entre muchas comillas, claramente Sí. no era un chiste, era sarcástico, que decía, no se puede jugar la Copa en Argentina por el colapso sanitario y tampoco se puede jugar en Colombia por la crisis política. Bueno, vámonos a Brasil, como joda. Tipo, Tal cual. o sea, que reúne todas las cualidades juntas. Sin duda, sin duda. Bueno, no es un detalle menor esto que voy a decir a continuación, y es quién tiene el negocio de la televisación del fútbol en Brasil. Porque lo tenía O Globo, que vendría a ser como el canal 13 de ellos. Y hace un año el gobierno de Jair Bolsonaro ayudó para que TV Globo pierda, que es la cadena de televisión y de medios más poderosa del país, pierda los derechos frente a la cuarta emisora, que es SBT, del magnate Silvio Santos, que es suegro del ministro de Comunicaciones, Fabio Faría, y que es amiguito íntimo de nada más y nada menos Jair Bolsonaro. Ojalá fuera mentira, pero no es mentira. Estas cosas pasan a la luz del sol, chiquis. A la luz del sol. En fin, así es que como culminamos este bloque informativo.